Después de más de 30 años sin volver, Alejandro caminaba despacio por las calles polvorientas de su pueblo natal, un lugar que parecía detenido en el tiempo. La nostalgia lo invadía con cada paso, pero también un extraño vacío que no podía explicar. Sus ojos se clavaron en la esquina donde estaba la casa de su infancia, ahora casi irreconocible bajo la capa de polvo y abandono. Aquellas ventanas rotas y la pintura descascarada le hablaban sin palabras. ¿Cómo podía una casa, un simple edificio, contener tantas memorias que parecían latir en silencio? El viento susurraba entre las ramas de los árboles viejos, y Alejandro se preguntó si aún quedaba alguien que recordara la vida que aquella casa alguna vez tuvo. Con el corazón acelerado, se acercó lentamente, como si temiera que su presencia pudiera despertar fantasmas que preferiría mantener dormidos. La verja estaba oxidada, y la puerta principal, entreabierta, se movía con un leve crujido que le erizó la piel. Un escalofrío recorrió su espalda, pero no era miedo, sino una mezcla de tristeza y esperanza. Pasó la mano por la madera gastada de la puerta y recordó el sonido de las risas de su hermana y de su madre, que llenaban aquel hogar de alegría. Aquel lugar era más que ladrillos y cemento. Era el testigo silencioso de su infancia, de juegos interminables en el jardín, de promesas hechas bajo la sombra del viejo roble. Pero ahora, estaba vacío y desolado, como un corazón que había dejado de latir. Alejandro respiró profundo y miró alrededor. No había nadie en la calle, solo el eco de sus propios pasos y el canto lejano de un pájaro. Recordó las palabras de su padre, quien siempre le decía que el pasado es un espejo para aprender, pero que no se debe vivir atrapado en él. Sin embargo, algo dentro de él le urgía a regresar, a recuperar lo perdido, a devolverle la vida a ese lugar que una vez fue su refugio. De repente, una voz suave lo sacó de sus pensamientos. «Alejandro, eres tú». Giró lentamente y vio a una mujer mayor, con ojos brillantes pero llenos de melancolía. Era María, una amiga de la infancia que había seguido viviendo en el pueblo. Su presencia le trajo una mezcla de sorpresa y consuelo. Ella también miraba la casa con el mismo sentimiento de pérdida y nostalgia. María le contó que, desde que la familia de Alejandro se mudó, la casa había pasado por muchas manos y que nadie había logrado cuidarla. A veces, los vecinos decían que parecía que la casa esperaba a alguien, como si supiera que algún día Alejandro volvería. Esa idea le hizo sonreír, aunque en su pecho latía un deseo profundo y urgente de hacer algo para salvar esa parte de su historia. Sin pensarlo más, Alejandro tomó una decisión que cambiaría todo. Iba a comprar la casa, no solo como una inversión, sino como un acto de amor y justicia para su pasado. Sabía que el proceso sería difícil, que tendría que enfrentarse a burocracias, dudas y quizá hasta a sus propios miedos, pero estaba decidido. Quería devolverle a esa casa la dignidad y el calor que merecía, y en el proceso, quizá sanar algunas heridas que el tiempo no había podido cerrar. Mientras caminaba hacia la oficina del registro de la propiedad, Alejandro sentía que cada paso lo acercaba no solo a un trámite legal, sino a un renacer personal. La idea de poder abrir de nuevo esa puerta, de sentir el aroma de la madera vieja y escuchar el crujido familiar del piso bajo sus pies, le llenaba de una emoción que no esperaba sentir tan intensamente. Al salir con los papeles en la mano, el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de colores cálidos. Alejandro miró hacia la casa, que ahora sabía que pronto sería suya otra vez. No solo iba a comprar una propiedad, iba a recuperar un tesoro invisible, hecho de recuerdos, risas, lágrimas y sueños que nunca deberían haberse perdido. Con una sonrisa mezcla de melancolía y esperanza, Alejandro se prometió a sí mismo que esa casa volvería a ser un hogar. Un lugar donde el pasado y el presente se encontrarían para construir un futuro lleno de significado y cariño. Y así, con el corazón ligero y la mente llena de planes,
Comenzó una nueva etapa que cambiaría para siempre la historia de su vida. La casa, que en la distancia parecía un simple esqueleto abandonado, empezó a revelarse ante Alejandro con detalles que le helaban la sangre y a la vez le llenaban de una emoción difícil de describir. Al acercarse por segunda vez, pudo notar que algo no estaba del todo en calma. Una ventana, la del segundo piso, estaba entreabierta y se movía ligeramente con el viento, como si alguien invisible la empujara desde dentro. ¿Acaso alguien seguía habitando ese lugar? ¿O era solo su imaginación jugando con los ecos del pasado? El aire olía a humedad y a madera vieja, un olor que parecía impregnado con las historias que la casa guardaba celosamente. Alejandro empujó la puerta con fuerza y ésta cedió lentamente, dejando escapar un crujido largo y profundo. El silencio que siguió fue abrumador, casi tangible. Sus ojos recorrieron las sombras del interior, y por un instante, creyó escuchar un susurro apenas audible, como si la casa intentara contarle algo que él había olvidado. Cada rincón estaba cubierto de polvo y telarañas, pero también de recuerdos latentes. Sobre una mesa rota, encontró una fotografía antigua, amarillenta por el tiempo, donde aparecía su familia sonriendo, con el de niño en brazos de su madre. Fue un golpe inesperado al corazón. La nostalgia se volvió un peso físico, pero también una motivación para no dejar que ese lugar se perdiera para siempre. Alejandro empezó a recorrer habitación por habitación, recordando momentos que parecían de otra vida. El cuarto de juegos, donde solía esconderse para leer cómics. La cocina, que antes olía a pan recién horneado y a café. El pequeño balcón desde donde veía las estrellas con su padre. Todo estaba cubierto por una capa de olvido, pero en su mente, esos espacios brillaban con la calidez de días mejores. Mientras inspeccionaba el desván, encontró un rincón donde el techo estaba parcialmente derrumbado. Allí, entre escombros y polvo, divisó algo que no esperaba. Una caja de madera vieja, cerrada con llave. El corazón le dio un vuelco. ¿Qué secretos guardaría esa caja? ¿Serían cartas, fotografías, o algo más personal, quizá un tesoro olvidado de su familia? Alejandro sintió una mezcla de ansiedad y esperanza. Decidió que recuperar esa caja sería uno de sus primeros retos, una clave para desenterrar la historia escondida entre las paredes de la casa. En ese instante, una sensación extraña le recorrió la espalda, como si el pasado le susurrara que no todo estaba listo para ser descubierto. Cuando salió de la casa para tomar aire, se cruzó con un vecino que lo observaba desde la distancia. Era don Luis, un hombre mayor con arrugas profundas que reflejaban años de vivir en ese pueblo. Don Luis no dijo nada, pero sus ojos transmitían un mensaje claro. La casa tenía historia, y no toda era bonita. Alejandro comprendió que su tarea no solo sería restaurar un edificio, sino enfrentar recuerdos y tal vez viejas heridas que nadie había querido tocar. En los días siguientes, Alejandro se dedicó a buscar en los archivos del pueblo más información sobre la casa y su familia. Lo que encontró fue un relato lleno de momentos felices. Sí, pero también de tragedias y secretos guardados con celo. Hubo disputas, pérdidas inesperadas y decisiones difíciles que habían marcado el destino de su familia, y por extensión, el de esa casa que ahora poseía. Cada dato nuevo era como una pieza de un rompecabezas que lo llevaba a comprender por qué la casa había caído en el olvido. No era solo el paso del tiempo, sino las cicatrices invisibles que dejaba el dolor y el silencio. Alejandro se dio cuenta de que comprar la casa era solo el comienzo. Restaurarla implicaba enfrentarse a esos fantasmas. Una tarde, mientras limpiaba el jardín cubierto de maleza, encontró una vieja bicicleta oxidada, probablemente de su hermano mayor. La imagen lo golpeó con fuerza, porque recordaba cómo su hermano se había ido del pueblo sin avisar, dejando preguntas sin responder. En ese momento,
Alejandro sintió que la casa y su historia estaban entrelazadas con su propia búsqueda de respuestas. La noche cayó y con ella, una sensación de inquietud que no lo abandonaba. Miró hacia la ventana entreabierta y se preguntó qué secretos más le esperaba la casa revelar. Sabía que el camino sería largo y doloroso, pero estaba decidido a recorrerlo, porque en esa casa abandonada no solo estaba su pasado, sino la posibilidad de recuperar la esencia de quien fue y quien quería ser. Alejandro cerró la puerta con firmeza, con la certeza de que cada paso que diera en ese lugar sería un paso hacia la verdad, hacia la memoria y quizá, hacia la sanación. La casa, vieja y cansada, parecía despertar a su alrededor, como si ella misma estuviera lista para contar su historia, y Alejandro estaba dispuesto a escucharla hasta el final. La decisión de Alejandro no fue sencilla. Comprar la casa de su infancia significaba más que recuperar un espacio físico. Era enfrentarse a un pasado que había intentado dejar atrás durante años. Sin embargo, esa noche, mientras observaba el cielo estrellado desde la ventana de un modesto hotel en el pueblo, supo que debía hacerlo, sin importar las dificultades que vinieran. Al día siguiente, comenzó los trámites para formalizar la compra. La burocracia no fue fácil. El edificio había pasado por varios dueños, y algunos documentos estaban perdidos o incompletos. Además, algunos vecinos mostraban recelo. Recordaban viejas disputas familiares que Alejandro desconocía por completo. Pero él no se dejó intimidar. Con paciencia y determinación, logró avanzar paso a paso. Mientras firmaba los papeles, un sentimiento de triunfo mezclado con incertidumbre lo invadió. Tenía la casa a su nombre, pero ¿qué haría con ella? Restaurarla sería un reto enorme, tanto físico como emocional. Pensó en el estado de abandono, en las ventanas rotas, el techo a punto de caer, y en los recuerdos dormidos que llenaban cada rincón. Los días siguientes los dedicó a visitar la casa constantemente. Cada vez que abría la puerta, el olor a humedad y madera vieja lo envolvía como un abrazo triste. Empezó a hacer planes, anotando todo lo que necesitaba reparar. Pero pronto se dio cuenta de que no bastaba con arreglar las paredes y el techo. Debía rescatar la esencia del hogar, recuperar las memorias que habían quedado atrapadas allí. En una de esas visitas, María apareció sin avisar. Su presencia fue un bálsamo inesperado. Conversaron largamente, recordando juntos historias de infancia, juegos en el jardín, festividades familiares y tardes de verano. María confesó que para ella, la casa siempre había sido un símbolo de esperanza y dolor a la vez. Alejandro comprendió que no estaba solo en ese camino. Juntos comenzaron a explorar cada habitación con más detalle. Fue entonces cuando encontraron una puerta oculta detrás de un viejo armario en el pasillo. La cerradura estaba oxidada, pero después de varios intentos, lograron abrirla. Lo que había detrás era un pequeño cuarto olvidado, lleno de cajas, fotos y objetos cubiertos de polvo. Era como si alguien hubiera querido esconder esa parte de la historia. Alejandro sacó cuidadosamente una caja que llamó su atención. Dentro había cartas antiguas, recortes de periódico y un diario. Al abrir el diario, sus ojos se llenaron de lágrimas. Eran las memorias de su madre, escritas con amor y tristeza. En ellas relataba momentos difíciles, sacrificios y secretos familiares que Alejandro nunca había conocido. La lectura del diario cambió su perspectiva. Comprendió que la casa no solo había sido un refugio para él, sino también un testigo silencioso de luchas y esperanzas. Decidió que, más allá de las reparaciones materiales, debía honrar esas historias, devolverles voz y vida. Mientras tanto, el pueblo comenzaba a notar el movimiento en la vieja casa. Algunos vecinos se mostraban escépticos, otros sorprendidos y unos pocos esperanzados. Alejandro se convirtió en una figura casi legendaria,
el hombre que luchaba por devolverle al pueblo un pedazo perdido de su identidad. Sin embargo, no todo era fácil. Las reparaciones costaban más de lo esperado, y en más de una ocasión, encontró obstáculos que lo hacían dudar. Pero cada vez que sentía que flaqueaba, recordaba la sonrisa de María y la mirada de aquellos que creían en él. Eso le daba fuerzas para seguir adelante. Una tarde, mientras limpiaban el jardín, descubrieron restos de un viejo columpio, casi enterrado entre las malas hierbas. Para Alejandro, fue un símbolo poderoso. A pesar del abandono, la esencia del hogar seguía viva, esperando ser despertada. Con renovado ánimo, comenzó a trazar planes para devolverle al jardín la vida y la alegría que un día tuvo. La restauración de la casa se convirtió en un proyecto de vida, pero también en una oportunidad para reconciliar el pasado con el presente. Alejandro entendió que no solo estaba reconstruyendo un edificio, sino también su propia historia y la de todos aquellos que alguna vez llamaron a ese lugar hogar. Cada día, la casa parecía recuperar un poco más de su alma. Y aunque el camino estaba lleno de incertidumbres, Alejandro estaba seguro de que valdría la pena. Porque, al final, no se trataba solo de ladrillos y madera, sino de devolverle a su familia y a su pueblo algo mucho más valioso: la memoria y el amor que nunca deberían perderse. Un día, mientras Alejandro trabajaba en la renovación del porche delantero, apareció María con una caja en las manos y una expresión que mezclaba nerviosismo y esperanza. Sin decir palabra, se la entregó con cuidado. Al abrirla, Alejandro descubrió que contenía una colección de objetos antiguos: fotografías, cartas, recortes de periódico y un pequeño manojo de llaves oxidadas. Todo parecía un tesoro escondido, una cápsula del tiempo que esperaba ser descubierta. María le contó que esos objetos habían pertenecido a la familia de Alejandro y que ella misma los había guardado durante años, temerosa de que se perdieran para siempre. Había esperado el momento adecuado para entregárselos, confiando en que él fuera la persona indicada para darle sentido a todo aquello. Alejandro sintió que en ese instante su misión cobraba un nuevo significado, algo más profundo que la simple restauración de una casa. Entre los papeles se encontró cartas escritas con tinta desvaída, llenas de palabras cargadas de amor y dolor. Una carta, en particular, llamó su atención. Era de su madre dirigida a su padre, donde expresaba sentimientos que Alejandro desconocía: esperanzas frustradas, sacrificios ocultos y un amor que había resistido el paso del tiempo y las dificultades. Al leerla, una lágrima silenciosa recorrió su mejilla, comprendiendo por primera vez la verdadera dimensión de su historia familiar. Las llaves, por su parte, parecían simbolizar algo más que la apertura de puertas físicas. María explicó que una de ellas abría un baúl que había pertenecido a su abuela, un baúl del que se habían perdido las pistas con el tiempo. Alejandro decidió que encontrar ese baúl sería su próximo desafío, una búsqueda que prometía revelar secretos aún más profundos y personales. Con renovada energía, Alejandro y María comenzaron a recorrer juntos la casa con una mirada diferente. Ya no solo veían paredes deterioradas y muebles rotos, sino fragmentos de vida, recuerdos que se resistían a desaparecer. Cada objeto, cada rincón, se convertía en una pista para reconstruir el pasado y sanar heridas que habían quedado abiertas por demasiado tiempo. Una tarde, mientras limpiaban el sótano, escucharon un ruido inesperado. Al principio, pensaron que era el viento o algún animal, pero luego descubrieron que provenía de detrás de una vieja estantería. Con esfuerzo lograron moverla y encontraron una pequeña puerta oculta, casi imperceptible, que daba acceso a un cuarto secreto. El corazón de Alejandro latía con fuerza. Sentía que estaban a punto de descubrir algo importante. Dentro del cuarto, entre cajas cubiertas de polvo y telas gastadas, hallaron el baúl que buscaban. Era robusto, con grabados antiguos,
y cerrado con una cerradura que parecía imposible de abrir. Pero, con la llave que María había traído, la cerradura cedió lentamente. Al abrirlo, un aroma a madera vieja y papel seco invadió el aire. Dentro del baúl encontraron documentos, diarios y más fotografías, algunos en mejor estado que otros. Cada página le contaba a Alejandro una historia distinta. Alegrías compartidas, desafíos enfrentados y secretos familiares que habían permanecido ocultos durante generaciones. Al leer esos relatos, Alejandro sintió que estaba reconstruyendo no solo la casa, sino el alma de su familia. María le confesó que, durante años, había sentido que la casa y sus secretos eran como un puente entre el pasado y el presente, un lugar donde las generaciones podían encontrarse y sanar. Alejandro entendió entonces que su papel era mucho más importante de lo que imaginaba. No solo estaba devolviendo un espacio físico a la vida, sino también un legado de recuerdos, emociones y aprendizajes. Las semanas siguientes estuvieron llenas de trabajo, pero también de momentos emotivos. Alejandro y María compartían historias, risas y lágrimas mientras devolvían brillo a cada rincón de la casa. El pueblo comenzó a ver la transformación y poco a poco la vieja casa dejó de ser un símbolo de abandono para convertirse en un faro de esperanza y reconciliación. Una noche, mientras miraban juntos la casa iluminada por la luz de la luna, Alejandro sintió que, finalmente, estaba empezando a entender el verdadero significado de su regreso. No era solo la casa lo que estaba reconstruyendo, sino la memoria y el corazón de una familia que, a pesar del tiempo y la distancia, seguía viva en cada rincón, en cada llave y en cada carta encontrada. En ese momento supo que su misión estaba lejos de terminar, pero que con cada paso dado, estaba acercándose más a la paz y a la verdad que tanto había buscado. La casa, con todos sus secretos y recuerdos, era ahora un puente hacia un futuro donde el pasado podía sanar y ofrecer esperanza. La mañana siguiente, Alejandro despertó con una mezcla de ansiedad y emoción. Sabía que ese día marcaría un antes y un después en su búsqueda por devolverle vida a la casa y a su historia familiar. Después de desayunar con María, se dirigieron juntos al ayuntamiento para solicitar los planos originales de la casa, con la esperanza de encontrar alguna pista sobre estructuras olvidadas o modificaciones que pudieran ayudar en la restauración. Los archivos del pueblo estaban en un estado lamentable, pero tras horas de búsqueda, encontraron un conjunto de planos antiguos que mostraban detalles que ni siquiera Alejandro recordaba. Entre ellos, había indicaciones de una pequeña habitación oculta bajo el suelo del salón principal, un espacio que parecía haber sido utilizado como refugio durante tiempos difíciles. La idea de que existiera un lugar secreto bajo sus pies lo llenó de curiosidad y una nueva ola de esperanza. De regreso en la casa, comenzaron a buscar indicios de esa habitación secreta. Tras remover algunas tablas del suelo y limpiar con cuidado, lograron encontrar una trampilla camuflada que se abría con un esfuerzo considerable. Cuando lograron acceder, descubrieron un pequeño cuarto con paredes de piedra, frío y oscuro, pero lleno de objetos que narraban una historia diferente. Había cajas con documentos, cartas y algunos objetos personales que parecían haber sido escondidos con urgencia. Entre los papeles, Alejandro encontró diarios de su abuelo, escritos con una letra firme pero cargada de emociones profundas. En ellos, relataba cómo la familia había atravesado momentos muy difíciles durante la guerra civil, cómo el miedo y la incertidumbre habían marcado sus vidas y las decisiones que tomaron para protegerse. Esas palabras le hicieron entender el peso que había llevado su familia, y por qué algunas verdades se habían mantenido ocultas durante tanto tiempo. Al leer esas páginas, Alejandro sintió una conexión especial con su abuelo, un hombre que había luchado no solo contra enemigos externos, sino también contra sus propios miedos y dudas. Descubrió que la casa había sido mucho más que un hogar. Había sido un refugio de esperanza y resistencia. Esa revelación le hizo valorar aún más su misión.
no solo estaba reconstruyendo paredes, sino también honrando el coraje y el sacrificio de quienes habían vivido allí. Mientras exploraban la habitación, María encontró una caja con objetos personales de su abuela, que incluían medallas, fotografías y cartas que narraban historias de amor, pérdida y resiliencia. La emoción llenó el aire cuando compartieron esas memorias, conscientes de que cada pieza tenía un valor incalculable para comprender el pasado y darle sentido al presente. Esa noche, al cerrar la casa, Alejandro se quedó un momento en el jardín, mirando las estrellas y pensando en todo lo que había descubierto. Sabía que aún quedaban muchas piezas por encontrar, pero también sentía que ya estaba logrando algo muy importante: devolverle a su familia la dignidad y la memoria que merecían. En los días siguientes, la noticia de la restauración y las historias encontradas comenzó a difundirse en el pueblo. Vecinos que antes miraban con desconfianza ahora se acercaban a ofrecer ayuda, relatos y objetos que podían ser parte del rescate. La casa, antes olvidada y abandonada, comenzaba a cobrar vida gracias al esfuerzo colectivo y al deseo de recuperar un pasado común. Alejandro organizó una pequeña reunión en el salón principal, invitando a familiares y vecinos para compartir las historias que había encontrado. Fue un momento lleno de emoción, donde lágrimas y sonrisas se mezclaron al recordar tiempos difíciles, pero también momentos de amor y unidad. La casa se convirtió en un espacio de encuentro y reconciliación, donde el pasado y el presente se unían para construir un futuro más fuerte. Cada día que pasaba, Alejandro sentía que esa casa le devolvía algo más que recuerdos. Le regalaba la oportunidad de sanar heridas, de reencontrarse con sus raíces y de crear un legado para las generaciones futuras. Sabía que su trabajo no terminaría pronto, pero estaba decidido a seguir adelante, porque entendía que lo que estaba haciendo era mucho más grande que él mismo. La casa, con su historia y sus secretos, se había transformado en un símbolo de esperanza y renovación. Y Alejandro, con cada ladrillo reparado y cada memoria rescatada, estaba cumpliendo una promesa silenciosa: devolverle a su familia y a su pueblo algo invaluable, la fuerza para recordar, perdonar y avanzar. Las semanas que siguieron estuvieron llenas de trabajo intenso y descubrimientos que no dejaron de sorprender a Alejandro y a María. Mientras la casa recuperaba poco a poco su forma y brillo, también emergían nuevas historias que tejían una red cada vez más profunda de emociones y revelaciones. Una tarde, mientras limpiaban una de las habitaciones más dañadas, Alejandro encontró un viejo diario con una cubierta de cuero desgastado. Al abrirlo, sus ojos se encontraron con la letra temblorosa de una mujer que él no había conocido, pero cuya voz parecía hablar directamente a su alma. Era el diario de su bisabuela, y en sus páginas, relataba con detalle la vida en el pueblo, las tradiciones familiares, y sobre todo, el amor y el sacrificio que marcaron a las generaciones anteriores. Cada entrada del diario era un pequeño tesoro, una ventana a un pasado que Alejandro había imaginado, pero nunca realmente comprendido. Su bisabuela hablaba de los valores que sostenían a la familia, de los momentos felices y de las tragedias que habían forjado su carácter. Alejandro sintió que, a través de esas palabras, recuperaba no solo la historia, sino también el espíritu que había dado vida a esa casa. La conexión con su bisabuela lo llevó a reflexionar sobre el legado que estaba heredando y la responsabilidad que eso implicaba. No era solo restaurar un edificio, sino preservar la memoria viva de quienes lo habían habitado. En cada detalle, en cada objeto, encontraba un motivo para seguir adelante, para honrar esa historia y hacer que perdurara. María, por su parte, compartió con Alejandro relatos que su familia le había contado sobre la importancia de la casa como centro de la comunidad. Recordaba cómo en tiempos pasados, la casa había sido un lugar de encuentro, de celebración y apoyo mutuo. Ese recuerdo encendió en ambos el deseo de que, una vez restaurada, la casa pudiera volver a cumplir ese rol. Impulsados por esa idea,
Comenzaron a planear cómo transformar la casa en un espacio abierto al pueblo, un lugar donde las historias pudieran compartirse y las nuevas generaciones conectarse con sus raíces. Querían que la casa fuera un puente entre el pasado y el presente, un refugio donde se cultivara el respeto por la memoria y el amor por la comunidad. Mientras tanto, en el interior, cada habitación recuperaba poco a poco su identidad. Los muebles, algunos restaurados, otros reemplazados con respeto por el estilo original, volvían a darle vida a los espacios. Los colores y las texturas elegidas reflejaban la esencia de la época y el espíritu de la familia, creando un ambiente cálido y acogedor. Una noche, mientras revisaban fotografías antiguas, Alejandro encontró una imagen que le heló la sangre. Una figura borrosa, apenas visible, que parecía observar desde una ventana de la casa. El hallazgo despertó en él una mezcla de inquietud y fascinación. ¿Podría ser un reflejo del pasado? ¿Un símbolo de que la casa guardaba secretos aún más profundos? Esa pregunta quedó flotando en el aire mientras Alejandro y María continuaban su trabajo, conscientes de que la casa no solo era un refugio físico, sino también un contenedor de emociones y misterios. Cada día traía nuevos retos, pero también nuevas recompensas, y ambos sentían que estaban viviendo una experiencia única, que trascendía lo material. Con cada paso que daban, la casa parecía cobrar vida propia, como si respondiera al amor y la dedicación que le estaban entregando. Alejandro comprendió que esa conexión era la clave para sanar no solo las paredes, sino también los corazones que alguna vez habitaron ese lugar. Mientras el pueblo comenzaba a notar los cambios y a reencontrarse con su historia, Alejandro y María se preparaban para dar un siguiente paso. Organizar una exposición con todos los objetos y documentos encontrados, un homenaje abierto a la memoria colectiva. Sabían que ese evento sería una celebración, pero también una oportunidad para sanar y unir a la comunidad. En esa casa que había sido abandonada y olvidada, comenzaba a renacer una nueva vida, una historia que Alejandro y María estaban escribiendo juntos, con respeto, amor y esperanza. La promesa de devolverle a la casa no solo su forma, sino su alma, estaba cada vez más cerca de cumplirse. El día de la exposición finalmente llegó. Alejandro y María habían trabajado incansablemente para preparar cada detalle, conscientes de que esa jornada sería mucho más que una simple muestra de objetos antiguos. Era la celebración de una historia compartida, el puente entre generaciones y la posibilidad de sanar heridas olvidadas. La casa, ahora resplandeciente, se había transformado en un escenario vivo de memorias y emociones. Desde temprano, vecinos y familiares comenzaron a llegar, algunos con curiosidad, otros con nostalgia y muchos con la esperanza de reencontrarse con su pasado. La atmósfera estaba cargada de una mezcla de emoción y respeto. En cada rincón, se podían ver fotografías, cartas, muebles restaurados y objetos personales que contaban fragmentos de vidas que, aunque dispersas en el tiempo, ahora volvían a unirse. Alejandro, con el corazón palpitando, recibió a cada visitante con una sonrisa sincera. María lo acompañaba, compartiendo anécdotas y detalles sobre los descubrimientos, mientras muchos recordaban sus propias historias y se emocionaban al ver cómo la casa había recuperado su esencia. Había risas, lágrimas y silencios cargados de significado. Uno de los momentos más emotivos fue cuando una anciana, que había vivido en el pueblo durante toda su vida, se acercó a Alejandro y le contó cómo, cuando era niña, solía jugar en el jardín de aquella casa con su mejor amiga, la hija de la familia de Alejandro. La mujer describió con detalle esos días felices y cómo la guerra y la distancia habían separado a muchas familias, dejando cicatrices profundas. Su relato resonó en el corazón de todos, recordándoles que la memoria era un tesoro colectivo. Mientras la exposición avanzaba, Alejandro y María notaron que la casa no solo servía para revivir el pasado, sino para crear nuevos vínculos. Jóvenes y adultos compartían recuerdos,
Se intercambiaban fotografías y cartas, y algunos hasta encontraron parientes que no conocían. La energía en el ambiente era palpable, un testimonio del poder que tiene la historia para unir y sanar. Durante la jornada, un grupo de niños entró tímidamente al salón principal. Alejandro les mostró las fotografías y objetos con paciencia, contándoles las historias de sus antepasados. Observó cómo sus ojos brillaban con curiosidad y asombro, y comprendió que esa era la verdadera esencia de su esfuerzo. Que las nuevas generaciones conocieran sus raíces, aprendieran de ellas y se sintieran parte de algo más grande. Al caer la tarde, mientras la mayoría de los visitantes se despedían, Alejandro y María se quedaron solos en la casa. Miraron juntos el lugar, ahora lleno de vida y significado. María tomó la mano de Alejandro y le dijo con una sonrisa: «Lo logramos. No solo restauramos una casa, sino que devolvimos un pedazo de alma a nuestro pueblo». Pero Alejandro sabía que su tarea no terminaba allí. La exposición había sido solo el comienzo. Quería que la casa se convirtiera en un centro cultural y de memoria permanente, un espacio donde se conservaran y compartieran las historias, donde la comunidad pudiera reunirse y aprender. Para eso, necesitaría apoyo, recursos y sobre todo, la participación activa de todos. Con ese propósito, comenzó a planear actividades educativas, talleres de historia oral y eventos culturales que mantuvieran viva la memoria y fomentaran el orgullo por las raíces. Sabía que el camino sería largo y lleno de retos, pero también estaba seguro de que la comunidad estaba lista para caminarlo juntos. En las semanas siguientes, la casa se convirtió en un lugar de encuentro constante. Vecinos aportaban sus propios recuerdos, documentos y objetos, enriqueciendo el archivo y la exposición. Las generaciones más jóvenes mostraban interés por aprender, y los mayores encontraban consuelo y alegría al compartir sus vivencias. Alejandro sintió que, finalmente, su sueño estaba tomando forma. La casa ya no era solo un edificio restaurado, sino un símbolo vivo de resiliencia, amor y memoria colectiva. A través de ella, el pasado y el presente se unían para construir un futuro más sólido y esperanzador. Una noche, mientras caminaba por el jardín iluminado por la luna, Alejandro pensó en todo lo que había vivido desde que decidió comprar la casa. Recordó las dudas, las dificultades, pero también la fuerza que encontró en cada paso. Sabía que ese lugar, y la historia que albergaba, seguirían siendo un faro para él, para su familia y para todo el pueblo. La casa, que alguna vez estuvo olvidada y vacía, ahora era un hogar lleno de vida y significado. Y Alejandro, con el corazón lleno de gratitud, estaba listo para seguir escribiendo esa historia, con la certeza de que lo más valioso que había recuperado no era solo un inmueble, sino los recuerdos y el amor que hacían de ese lugar algo verdaderamente eterno. Con el paso de los meses, la casa se convirtió en el corazón palpitante del pueblo, un lugar donde las historias de ayer se entrelazaban con los sueños de hoy. Alejandro y María no solo habían restaurado paredes y techos, sino que habían revivido un legado, una memoria colectiva que ahora brillaba con fuerza renovada. Un día, Alejandro recibió una carta inesperada. Provenía de un familiar lejano que vivía en otro país y que, tras enterarse de la restauración, quiso aportar sus propios recuerdos y fotografías para enriquecer aún más la historia familiar. Ese gesto le recordó que, aunque las distancias y el tiempo parecieran separar a las personas, la conexión con las raíces siempre podía encontrarse y fortalecerse. Animado por esa experiencia, Alejandro organizó una reunión especial donde invitó a todos los descendientes de las familias originarias del pueblo, muchos de los cuales habían emigrado y perdido el contacto con sus orígenes. La casa se llenó de emoción, risas y lágrimas al reencontrarse, al compartir relatos y al descubrir la fuerza de un vínculo que ni el tiempo ni la distancia habían logrado romper. La casa, entonces,
Dejó de ser solo un refugio físico y se transformó en un símbolo de identidad y pertenencia. Las paredes parecían susurrar las voces de quienes habían vivido allí, de aquellos que habían amado, sufrido y luchado por mantener viva la esperanza. Alejandro comprendió que su esfuerzo había trascendido su propia historia. Ahora era un legado para toda la comunidad. Consciente de esto, trabajó junto a María para crear un archivo digital donde todas las historias, fotografías y documentos pudieran conservarse y compartirse con futuras generaciones. Quería que el conocimiento y la memoria estuvieran al alcance de todos, sin importar dónde estuvieran, y que la historia familiar nunca se perdiera en el olvido. Además, comenzaron a planear la creación de un pequeño museo dentro de la casa, un espacio dedicado a honrar la vida y el esfuerzo de sus antepasados, y a educar a los visitantes sobre la importancia de la memoria histórica y la identidad cultural. La idea era que ese museo fuera un faro para quienes quisieran aprender y conectarse con sus raíces. Durante ese proceso, Alejandro se dio cuenta de que lo que había empezado como un proyecto personal se había convertido en una misión mucho más grande. No solo estaba devolviendo una casa a su familia, sino también dando voz a generaciones enteras, creando un puente entre el pasado y el futuro, y fortaleciendo el tejido social de un pueblo que había aprendido a valorarse a sí mismo. Una tarde, mientras paseaba por el jardín que había plantado junto a María, Alejandro sintió una paz profunda. La casa, que una vez había estado llena de sombras y silencios, ahora vibraba con vida y esperanza. Entendió que ese lugar no solo le había dado recuerdos, sino también un propósito y una comunidad a la que pertenecer. El camino no había sido fácil, lleno de obstáculos y momentos de incertidumbre, pero cada dificultad había servido para fortalecer su compromiso y su amor por la historia de su familia. Alejandro sabía que esa casa seguiría siendo un refugio, un espacio de encuentro y un recordatorio constante de que, a pesar de las adversidades, el amor y la memoria podían triunfar. La última noche antes de una gran celebración en honor a la casa y a su historia, Alejandro y María se sentaron en el porche, mirando las estrellas. Compartieron sus sueños y esperanzas para el futuro, conscientes de que la historia que habían reconstruido seguiría creciendo y tocando la vida de muchas personas. Y así, la casa que alguna vez fue solo un recuerdo lejano, se convirtió en un símbolo eterno de amor, memoria y resiliencia. Alejandro había logrado devolverle no solo su forma, sino también su alma, recordándonos que las raíces familiares y la historia compartida son los pilares que sostienen nuestro presente y construyen nuestro futuro.